clases de ahora, voy a subir una o esta o la que di ayer, la que yo considere que salió mejor, en la que menos me trae, o la que sienta que se explicó de manera más clara los conceptos, así tienen por lo menos una de las dos clases. La primera no la subí todavía, pero después la voy a subir en el canal de YouTube en una lista aparte, que va a ser curso 2021 contra semestre seguramente, y van a estar clase por clase como les fui dando. Puede ser que no sea esta clase específica, puede ser la que di ayer, que era para la gente de la tarde, pero bueno, al fin y al cabo los temas son los mismos, así que no se preocupen. Déjenme que abro el primer TP que vemos, que es el de costo de oportunidad, que no tiene, la verdad, dedicada a una clase, pero que les quiero explicar un poquito, que ya lo vieron con Eduardo, cómo se resolvería este TP, cómo se resolvería el TP, ¿no? A ver, acá la gracia es aplicar lo que es el concepto de costo de oportunidad a resolver una serie de ejercicios numéricos. El primero es más bien conceptual, digamos, y la idea es que identifiquen cuál de estos componentes que les estoy señalando, cuál de estos incisos, por así decirlo, cuentan o se toman en cuenta a la hora de calcular el costo de oportunidad de una decisión. Primero que nada, ¿alguien se anima a darme una definición de costo de oportunidad? No, no hace falta que esté perfecta, siempre la armo entre las distintas personas que Eh, van participando, pero si se animan, sí, alguien yo, habla. profe, Cipriano, dale, mandale. vendría a ser, así te lo explico medio con mis palabras, ¿no? Sí, obvio, es la idea. Sería a lo que renunciás para hacer otra cosa. A lo que renunciás para hacer otra cosa, por hacer otra cosa, te cambiaría ahí esa Sí. palabra, pero sí, va por ahí, digamos. ¿Alguien más se le ocurre algo para complementar esto? A lo que se renuncia por hacer otra cosa. ¿A nadie se le ocurre? ¿Nada más? Ok. Les agrego un concepto. Cristian, guarda que estás desmuteado. Dejar de producir algo para producir más de otro bien. Me llamaba una llamada de spam. Lo que dejas de producir para producir otro bien, la posibilidad de elegir no, lo que dejas de producir para producir otro bien, va un poco por ahí, eso está más que nada acotado a lo que es FPP, que lo vimos, el costo de oportunidad aplicado en la FPP, no está mal para la FPP, pero es un poco más amplio el costo de oportunidad. Por eso me quedo con lo que dijo Cipriano, que es, digamos, lo que dejas de hacer por hacer X, ¿no? Lo que hayas elegido. Es el valor que se renuncia cuando tomamos una decisión de consumo o servicio de un bien. Va un poco por ahí también, es el valor al cual estás renunciando cuando tomaste la decisión de ir por este camino, digamos. Lo que estás dispuesto a sacrificar también va un poco por ahí, es lo que dejas de hacer más el valor de lo que hiciste. Ahí ya agregaste una cuestión más que está interesante, pero básicamente el costo de oportunidad, bueno, quédense si Eduardo les dio una definición fija, digamos, de esto, o más bien rigurosa, quédense con esa. Lo que me interesa que sepan es que al fin y al cabo el costo de oportunidad es, digamos, el valor de la mejor alternativa que ustedes tenían a cierta elección. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes dicen, bueno, supónganse que, como tenemos acá, miren el TP rápidamente, tienen que ver el costo de oportunidad de asistir al teatro en lugar de ir a un partido de fútbol, ¿no? Fíjense que entre los incisos tenemos la entrada al teatro, la entrada al partido de fútbol y la entrada a un boliche, ¿no? ¿Cuál es la gracia de esto y por qué les digo la mejor alternativa? Si yo les estoy planteando que están sacando el costo de oportunidad entre dos alternativas, la que ustedes elijan claramente es la que van a considerar como mejor, ¿no? El costo de oportunidad de eso que eligieron, de aquella alternativa de acción que eligieron, es la segunda mejor opción, siempre. O sea, supónganse que ustedes tienen, vamos a darle un ejemplo, a ver si me ocurre algún ejemplo numérico más claro, pero supónganse que ustedes tienen 10 pesos. Tienen que elegir en qué usar esos 10 pesos. Tienen tres inversiones. Una inversión que les reporta, digamos, el doble de ganancia, o sea, pasan a tener 20 pesos. Otra inversión que les reporta
no sé, un 50% de ganancia. O sea, si invierten ahí tendrían 15 pesos. Y una tercera que les reporta un 10%, que si invierten esos 10 pesos, obviamente tendrían 11. ¿Qué van a elegir? Y la inversión que les da 20 pesos. Sería lo lógico, ¿no? Lo económicamente. No se escucha. Profe, te muteaste, me parece. Sí, toqué esta gilada y me muteé solo, perdón. Decía, tienen tres inversiones, tres inversiones poniendo 10 pesos, ¿no? Una que les va a terminar reportando 10 pesos de ganancia, otra les reporta 5 pesos de ganancia y otra les reporta 2 pesos de ganancia. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la inversión que les reporta 10 pesos de ganancia? La segunda mejor alternativa, o sea, la inversión que les reporta solamente 5 pesos de ganancia. La que les reporta 2 pesos o 1 peso o lo que sea menor, no la tomamos en cuenta porque la segunda mejor alternativa es la que me determina mi costo de oportunidad. ¿Se entiende esto? O sea, cuando ustedes eligen hacer algo, se supone que lo que están dejando de hacer es la segunda mejor alternativa. Está bien que tienen 10 millones de alternativas en la vida, pero lo que se toma para considerar el costo de oportunidad es la segunda mejor alternativa. Ahora, en este caso, les estoy proponiendo básicamente 3 cursos de acción. Ir al teatro, ir al partido de fútbol o ir al boliche. Como les pido solamente costo de oportunidad entre dos, lo que podemos considerar es que el boliche, por alguna razón, queda fuera de las alternativas y solo se elige entre ir al teatro o ir al partido de fútbol. Ahora bien, si yo elijo ir al teatro en vez de ir al partido de fútbol, ¿qué estoy perdiendo? Digamos, toda decisión tiene un costo que está compuesto, digamos, por dos componentes. Por un lado, esto que ya estamos viendo, que es el costo de oportunidad, que es el valor de la mejor alternativa. Y por otro lado, el costo contable, digamos, derivada de la elección. Vamos a un caso, o vamos a agarrarnos del ejemplo. Fíjense, tenemos por un lado que la entrada al teatro cuesta 20 pesos y por otro que la entrada al partido de fútbol cuesta 15 pesos. Entonces, yo de entrada, cualquiera de las dos elecciones, estoy gastando 15 pesos. ¿Cuál es el costo, entonces, contable de la elección de ir al teatro por sobre la de ir al partido de fútbol? Esos 5 pesos de diferencia. ¿Se entiende? Eso es el costo, digamos, derivado de la diferencia del precio de las entradas. O sea, si yo elijo ir al partido de fútbol, al teatro, perdón, en vez del partido de fútbol, pago 5 pesos de más. Si yo elijo ir al partido de fútbol, pago solamente 15 pesos. Ahora vamos al transporte. Bien que lo hiciste, lo notaste. De entrada tengo esa diferencia en el precio de las entradas, que es lo que sería el costo contable, digamos, de la decisión. Y a esto le tengo que sumar el costo del transporte al teatro, que es de 15 pesos. O sea que ir al teatro me cuesta, por sobre ir al partido de fútbol, esos 5 pesos de diferencia en las entradas más el costo del transporte, que son 15 pesos, o sea, 20. Si elijo ir al partido de fútbol, solo pago 15 de la entrada. Eso es costo contable. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? Que sería el valor de la alternativa de ir al partido de fútbol. Tal cual, el disfrute subjetivo de cada actividad me estaría dando una medida del costo de oportunidad que sería el valor de esa alternativa que yo dejaría de ganar. Acá medio que se entremezclan las cosas. No, bueno, dejémoslo ahí. Sí, sí. Es el valor del disfrute, digamos. Disfrute que tendría de ir al partido de fútbol sería el costo de oportunidad, digamos, que me está representando asistir al teatro y no al partido de fútbol. También ahí lo podemos ver como una diferencia, ¿no? Como es un tema subjetivo, tendría que ver los dos disfrutes, cuál disfruto más, macanudo. Sí, ahí entran las preferencias de cada uno. Estamos suponiendo que en este caso la persona disfruta más de ir al teatro que al partido de fútbol. Inclusive entendiendo que yendo al teatro le cuesta más, digamos, hay más plata de por medio. Vamos a ir ahora a otro ejemplo que ya el disfrute medio que lo dejamos de lado porque la verdad que ahí son temas más subjetivos, nos interesa más lo duro, digamos, lo económico, lo que se puede medir en numeritos. Y pasamos a el siguiente caso, que es el ejercicio 2. Acá tenemos dos decisiones. Por un lado,
su tío les dice, bueno, quiero que cuides a mi sobrino esta noche, te pago 1.000 pesos la noche. Y por otro lado, un amigo te dice, che, vamos a hacer una degustación de cerveza artesanal esa misma noche, tenés que venir, sale 500 pesos. Ahí, digamos, al fin y al cabo, la elección de la alternativa queda en cada quien. Disculpen, tengo un estornudo. La elección de qué alternativa, digamos, van a elegir queda en cada quien. Si les sirve la plata, capaz eligen cuidar a su sobrino. Si tienen ganas de divertirse y tienen plata, capaz eligen ir a la degustación de cerveza artesanal. Pero la gracia es que vean que el costo de oportunidad de ir a, o mejor dicho, el costo económico de ir a la degustación de cerveza artesanal es el costo de oportunidad, que serían los 1.000 pesos que dejo de ganar, más el costo contable, que es lo que pago por ir a la degustación. O sea, el costo total de esa decisión de ir a una degustación de cerveza artesanal terminaría siendo 1.500 pesos, lo que pagué de entrada más lo que dejo de ganar por no haber cuidado a mi sobrino. Llevas a tu sobrino y lo haces tomar cerveza, como no, mentira. Pero sería una buena alternativa. Lamentablemente no se puede. Así que tienen que elegir. Ahí después de vuelta, ¿qué elige cada persona? Depende de sus preferencias. Ahí ya es un terreno mucho más relativo. No nos metemos. Por último, les planteo acá un último caso. Tenemos varios conceptos. Un estudiante decidiendo si se va a estudiar a La Plata o se queda en su pueblo llamado Francisco Madero, en provincia de Buenos Aires, cerca de Pehuajó. Pueblito muy chiquitito, no sé si alguien lo conoce. Pero bueno, tiene esa alternativa, ¿no? Se va a estudiar a La Plata o se queda en su pueblo. ¿Qué elige? Bueno, obviamente para tomar una decisión, Fausto, bien, Fausto, entonces lo dejo conocer. Yo tengo familia ahí, por eso lo conozco. Y me gusta como ejemplo, porque deben vivir, no sé, 1.000 habitantes a todo trapo, 1.500. Capaz que lo estoy defenestrando mucho, pero es muy chiquitito. Bueno, tenemos la alternativa entre quedarnos a vivir en Francisco Madero, Pehuajó, o ir a La Plata. Y Agustín debe ser de Trenquelauquen, que es ahí a 70 kilómetros más, no. Bueno, no importa, al fin y al cabo. Entonces, vamos a de vuelta a partir en costo de oportunidad y costo económico. ¿Cuál es el costo económico de mi decisión de ir a estudiar a la... Perdón, costo económico no. ¿Cuál es el costo contable de mi decisión de ir a estudiar a La Plata? ¿Se animan? ¿Alguien? Y Cristian desmutió. 640. ¿Cuánto? 640. ¿Por qué sería 640? Por el alquiler de la vivienda, el gasto del transporte, Sí. el gasto de los útiles y materiales. Genial, sí, perfecto. Acá, digamos, hay que aclararlo, ¿no? Estamos usando el supuesto de que en su pueblo, o si elige no ir a estudiar, mejor dicho, no está incurriendo en un alquiler de vivienda, en un gasto en transporte y gasto en útiles y materiales. O sea, eso solo lo gastaría si se va a vivir a La Plata. Ahora, se va a ir a La Plata, gasta 640, que es la suma de vuelta de alquiler de vivienda, gasto en transporte, gasto en útiles y materiales. Gasta eso, digamos, o ese es su costo de la decisión de irse a estudiar. ¿Cuál es el costo de oportunidad entonces de irse a estudiar? $140, dice Alén. ¿Por qué? Desmutéense y díganme 140. Mejor. Hay que animarse a hablar Bueno, con la profe, veo voz. que no tenía ganas. No, está bien, lo entiendo, pero bueno. 140 porque tenés el gasto de todo, formaría 640, ¿no? Sí, Menos 500, que es lo que pone el sueldo, digamos, tipo está sí. trabajando 500, bueno, o sea, se ahorra eso. Y le quedan 140 que tiene que poner de otro lado. Ok. Pero estamos hablando de costo de oportunidad, que sería de vuelta el valor de la otra alternativa. O sea, ¿cuál es el valor o qué ganarías vos por elegir laburar en vez de estudiar? No sería 140. Supónganse que no hay alquiler de Y vivienda, no hay gasto en transporte y no hay gasto en útiles y materiales si yo me quedo laburando. Entonces, ¿qué recibiría si yo me quedo laburando?
Los 500 pesos 500. limpios. 500 pesos limpios, sí, ese es mi sueldo, está bien pensarlo por ese lado, pero falta algo. Yo les pongo una tasa de interés y les digo que pueden ahorrar tanto. ¿Qué pasa ahí? 550. ¿Por qué 550? Es un poco más de 500, pista, ¿no? Piensen, si ustedes ganan 500 pesos, pueden ahorrar 150 y pueden ahorrar de esos 500, 150 a una tasa del 10%, ¿cuánto terminarían teniendo, digamos, como sueldo? Vamos por partes, si no. Tengo 500 pesos, me pagan 500 pesos, o sea, salario mensual. ¿Qué hago? Bueno, yo sé que 150 los puedo ahorrar. Los ahorro hoy para el día de mañana, no importa. Y de esos 150 pesos que yo ahorro me van a dar el 10% de rendimiento. Entonces, mi sueldo, entre comillas, terminaría siendo, o la plata que yo termino teniendo para gastar por haber elegido trabajar, termina siendo 500 pesos de sueldo más el interés por el ahorro que yo pude hacer. O sea, 500 pesos más 150 515, ¿no? por 0,1. Como dijo Octavio, 515. O sea, 500 pesos del sueldo más esos 15 que son los intereses por el ahorro que yo pude hacer. ¿Se entiende ahí? Es mi salario más el rendimiento del ahorro que hice. Tal cual, 500 más el 10% de 150. Es eso, digamos. Sería como un complemento al salario, por así decirlo. Olvídense acá de plazos, o sea, ese rendimiento lo recibirías a fin de mes, entraría como el otro salario quizás, pero bueno. Olvidándonos de eso, sería 515 el salario total o el valor total de la decisión de haber elegido laburar y no estudiar. Entonces, mi costo económico de la decisión de estudiar es costo contable, 640, más 515, que es el costo de oportunidad. La suma de esos dos es el costo económico. Lo que me cuesta directamente la decisión, más lo que podría haber ganado con la alternativa. Supónganse que yo recibiera una beca por estudiar, vamos al ejemplo que acá algo de eso hay. Si yo recibiera una beca por estudiar de, por ejemplo, 200 pesos, bueno, el costo económico de mi decisión de estudiar bajaría. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo una beca de tomar esa decisión. O sea, puedo descontar la beca de esos costos contables, digamos. O tendría un costo de oportunidad quizás menor. Y ahí dejamos lo que es costo de oportunidad. Y arrancamos directamente con los otros TP. Déjenme que abro la clase. Ahí está. A ver. Yo abro esto así. Genial. Ahí está. ¿Ven a pantalla completa o ven la filmina con las cosas del PowerPoint? No, se ve la pantalla completa. Ok, listo, genial. Bueno, vamos a ver 3 TPs bastante rápido, digamos, porque digamos, estos TPs se resuelven mucho con lo que vieron con Eduardo, son más que nada teóricos, o casi puramente teóricos, salvo el de comercio que tiene algo de matemática, la verdad que no es tan heavy. Sistemas económicos de intervención del Estado son casi puramente teóricos, así que, digamos, son prácticos cortitos y que lo vemos rápido porque acá lo que más me interesa es que vean lo que vieron con Eduardo. Aún así, digamos, merecen una clase porque están como prácticos, ¿no? Arrancamos con el primero de los temas, que es comercio. Y básicamente lo que vamos a ver acá es estas 4 cuestiones. Primero, ¿por qué se produce el comercio? Después, digamos, si se produce el comercio, obviamente es porque hay una ganancia de hacerlo, si no la gente no comerciaría. ¿Cuál es esa ganancia de comerciar versus vivir de lo propio? O sea, la alternativa a que haya comercio es que cada quien no comercie, viva de lo mismo que produce.
en una situación de lo que se llama autarquía. Y después tenemos qué son las ventajas absolutas y qué son las ventajas comparativas. Ahora vamos a ver eso. Pero son estas 4 cositas que quiero que les queden, digamos, cementadas con esta unidad. Primero de nada, ¿por qué se produce el comercio? Bueno, hay varias causas. Las más comunes son diferencias en la dotación de recursos naturales. O sea, yo voy a tener diferentes producciones en base a los recursos naturales que disponga mi país. Por ejemplo, si yo vivo en, no sé, Noruega, es más raro que produzca trigo, por ejemplo, versus si vivo en Argentina, ¿no? Porque obviamente el suelo, el clima, etcétera, son otros recursos naturales, digamos, con los que cuenta el país. También eso me determina una, digamos, diferente dotación de factores productivos, de ahí lo de recursos naturales. Y esa diferente dotaciones de factores productivos va a hacer que cada una de las economías o de los individuos, ¿no? Porque acá lo vamos a llevar al caso de 2 personas en vez de hablar de 2 países o 2 economías, vamos a hablar de 2 personas distintas. Si yo tengo distintos factores productivos entre 2 personas, voy a tener distintas fronteras de posibilidades de producción. Y por lo tanto, ahora vamos a ver que con distintas fronteras de posibilidad de producción existe una ganancia del comercio. Puede haber diferencias en los gustos, digamos, esto es más saliendo un poquito del modelo. Acá nos vamos a ver, el modelito que vamos a ver ahora es explicado por diferencia en la dotación de recursos naturales o de tecnologías, ¿no? De diferencias en los costos de producción. Al fin y al cabo lo que estamos viendo es diferentes FPPs, o sea, frontera de posibilidades. La diferencia en los gustos no lo vemos tanto acá, pero es una de las causas del comercio. Digamos, yo produzco algo que quizás lo consumo, pero lo consumen en otros países, bueno, lo comercio. Quizás otro país lo produce también, pero tiene tanto interés por ese bien que elige importarlo también. Y diferencia en los costes de producción tiene que ver con la tecnología, ¿no? Digamos, diferentes tecnologías me van a determinar, obviamente, diferentes fronteras de posibilidad de producción, y por lo tanto voy a tener una ganancia del comercio. El ejemplo que vamos a ver es bastante simplón, digamos. Lo que tenemos son 2 personas, un agricultor. Déjenme que cambie el color de esto. Tenemos un agricultor y un ganadero. Son 2 individuos o 2 economías, ¿no? Una economía de agricultores y una de ganaderos. Y tenemos, acá voy a ir despacio para que se entienda bien, diferentes ¿cómo decirlo? Diferentes productividades. Fíjense que lo que me indica este cuadrito, este primer cuadrito, es cuánto del bien carne y cuánto del bien papas producen por hora de producción. O sea, el agricultor en 1 hora de trabajo produciendo carne, medida la carne en kilogramos, va a producir una 20ª parte. ¿Qué es una 20ª parte de kilogramo de carne? Más simple, 50 gramos. O sea, produce 50 gramos de carne en 1 hora. En contraposición a esto, el ganadero en 1 hora de producción produce 1 kilogramo de carne. O sea, para los que todavía no lo sepan, 1 kilogramo son 1000 gramos. O sea, produce 20 veces más. También lo ven acá, ¿no? Una 20ª parte de kilogramo es 1 kilogramo dividido 20, ¿no? Ahora, si vamos a la producción de papas, tenemos que en 1 hora el agricultor produce 100 gramos de papas. Mientras que, en contraposición a esto, el ganadero produce 120 gramos de papas. ¿Ok? Yo les pregunto ahora. Ahora va la pregunta. Si llevo esto a 40 horas de producción semanales, suponiendo que estamos viendo lo que producen en una semana, suponiendo que producen durante 40 horas semanales carne, el agricultor va a producir solamente 2 kilos. El ganadero, en esas mismas 40 horas, va a terminar produciendo 40 kilos de carne. Y si en vez de dedicarle las horas de producción a producir carne, se la dedican a producir papas,
el agricultor va a producir 4 kilogramos de papas y el ganadero va a producir 5 kilogramos de papas en esas mismas 40 horas. O sea que acá tenemos una decisión de producir carne o papas. Se me va a configurar la frontera de posibilidad de producción en base a cuántas horas le dedican a la producción de cada bien o en qué combinación de horas hacen y en base a eso cuánto producen de cada bien. Ahora las vamos a graficar para que se entienda. Pero de entrada, yo les pregunto, ¿cuál de los dos individuos es más productivo? Sí, Julián, se aplicaría regla de 3 ahí. Para ver cuánto producen, ¿no? ¿El ganadero? ¿Por qué decís que el ganadero es más productivo? Puede ser una boludez, pero hay que preguntarlo. No vale decir... Produce más carne y papas que el agricultor. Sí, pero ¿solo eso? ¿O falta algo para decir que es más productivo? Julián dice, tiene ventaja absoluta. Sí, te me adelantaste y falta un paso previo. Ahora vamos a ir a eso. Lo hace en menos tiempo. ¿Qué hace en menos tiempo, Martina? Ahí está. Ahí Gigi tiró la posta que sigue siendo más productivo porque produce más y en menos tiempo. No necesariamente tenés que producir más en menos tiempo, eso sería como ganar en los dos sentidos de productividad, sino con que produzcas lo mismo en menos tiempo o produzcas más en el mismo tiempo, ya es suficiente. Si producís aún más y en menos tiempo, estás como en el mejor de los dos mundos. A veces es más fácil decir, bueno, en el mismo tiempo produzco más, que es lo que me está diciendo el cuadrito de la izquierda. En el mismo tiempo produzco más, y también me lo dice el cuadrito de la derecha, digamos. En el mismo tiempo, dedicado a la producción de cualquiera de los dos bienes, el ganadero termina produciendo más. Eso significa que es más productivo. Y como dijo Roja Julián, esto significa que el ganadero tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. O sea, es más productivo per se en la producción de los dos bienes. Produce más por unidad de tiempo. Sea una semana o sea una hora. Gráficamente, estas son las FPP del agricultor y del ganadero. Fíjense que tenemos en los extremos el máximo de producción de cada bien para las dos personas. Esto sería dedicando todas sus horas a producir papas o todas sus horas a producir carne. Y si grafico las dos en un mismo gráfico, lo que voy a tener es el siguiente gráfico. ¿Qué me muestra esto? Que la frontera de posibilidad de producción del ganadero no se corta con la del agricultor y está por fuera. ¿Qué significa esto? Que tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. Cuando la FPP de un individuo / economía está por fuera de la de otro, es donde vos tenés, digamos, ventaja absoluta en la producción de ese bien. Si esto fuera, por ejemplo, la FPP del agricultor fuera así, la roja, no la de arriba, mal dibujada, podríamos decir que el ganadero tiene ventaja absoluta en la producción de carne, pero el agricultor tiene ventaja absoluta en la producción de papas. ¿Por qué? Porque la FPP está por encima en todos estos tramos de la FPP del ganadero. Eso, bueno, no pasa, sino que tenemos esto. Ganadero tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Qué feo ese 2. Bueno, más o menos, 2 bienes. En verdad sería así, dice Fausto. No necesariamente, Fausto. Ejemplo, ¿no? ¿Quién dice que es más productivo en campo, Argentina o Estados Unidos? En base a lo que exporta cada quien, ¿qué dirían? ¿Qué país dirían que es más productivo en el campo? ¿Estados Unidos o Argentina? Estados Unidos, dice Fausto. Pero Estados Unidos no exporta tanto a producto agrícola. Argentina, dice Lautaro. Argentina, papá. No, y lamento picharle el lobo, pero Estados Unidos es más productivo en términos de producción agrícola. Quizás nosotros le ganamos en soja, no estoy del todo seguro, pero Estados Unidos tiene 70.000 millones de veces más capital que nosotros. O sea, cualquier agricultor de Estados Unidos tiene un tractor, acá no siempre, a veces alquilan. Por lo tanto, es más productivo el campo estadounidense.
Agárrenlo con pinzas esto, ¿no? Pero en líneas generales suele ser más productivo. Si vemos todas las ramas de producción. Capaz que en soja le ganamos. ¿Esto significa que Estados Unidos va a exportar productos agrícolas? No necesariamente. ¿Esto significa que nosotros no podemos exportarle productos agrícolas a Estados Unidos porque ellos son más productivos? Tampoco. Ahora vamos a ver qué puede pasar, que Estados Unidos, siendo más productivo en el campo y en los bienes industriales, aún así recibe exportaciones de parte de Argentina. Ni siquiera sé si le exportamos tanto a Estados Unidos, pero bueno, es para ilustrar el ejemplo, ¿no? ¿Por qué se produce el comercio? Y que es ahora, digamos, respondiendo a esto que les decía de por qué, digamos, Estados Unidos aún así nos podría comprar a pesar de que sean más productivos en los dos bienes. Fíjense que sin comercio, o sea, suponiendo que no se permite comerciar a las dos economías o individuos, vamos a suponer, metemos un supuesto que no está aclarado en las filminas, pero se los aclaro acá, vamos a suponer que cada uno de los individuos dedica la mitad de su tiempo a producir cada uno de los bienes. O sea, el agricultor dedica 20 horas a producir papas, 20 horas a producir carne. Según el primer cuadro que vimos, si dedica el agricultor 20 horas a producir carne, va a producir 1 kilo. Y si dedica 20 horas a producir papa, va a producir 2 kilos. Ahora el ganadero, haciendo lo mismo, va a producir 20 kilogramos de carne y solamente 2,5 kilogramos de papas. Cada quien dedicó la mitad de su tiempo a producir cada uno de los bienes y después, obviamente, van a consumir eso mismo que producen porque no se permite el comercio. O sea, se estarían situando en estos puntos estrellita de la FPP. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a estos dos individuos, bueno, de repente se puede comerciar? Supónganse que vienen dos islas separadas y de repente, pum, tiramos un puente entre las dos islas y se les permite comerciar. Olvídense de la plata, acá lo que vamos a hacer es un simple trueque, en el cual, digamos, cada quien va a trocar papas y carnes con el otro, al fin y al cabo, son los únicos dos bienes que hay. Entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, viendo esta situación, el agricultor y el ganadero podrían hacer lo siguiente. Supónganse que el agricultor dice, bueno, yo no voy a producir nada de carne, voy a producir 4 kilogramos de papa, y el ganadero dice, bueno, yo voy a producir 24 kilogramos de carne y solamente 2 kilogramos de papa. Antes producía 2,5, ahora produzco 2, y antes producía 21 kilogramos de carne, ahora produzco 24. ¿Qué va a suceder? Bueno, el agricultor puede tomar ese kilogramo de papa y vendérselo al ganadero por 3 kilogramos de carne. El ganadero viceversa va a hacer lo mismo, ¿no? Toma sus 3 kilogramos de carne y se los vende al agricultor por 1 kilogramo de papas. ¿Por qué tiene sentido esto? Piensa en lo siguiente. ¿Cuánto tiempo de trabajo le cuesta al ganadero producir 1 kilogramo de papa? Vamos a volver para atrás. Fíjense. 1/8 de kilogramo de papa por hora de trabajo. Entonces, 1 kilogramo de papa al ganadero le está costando 8 horas de trabajo. Y 1 kilogramo de carne le cuesta nada más que, o nada menos que 1 hora. Por lo tanto, está básicamente, ¿no?, comprando 8 horas de su laburo, vendiendo solamente 3 horas de laburo, que serían esos 3 kilogramos de carne. Y el agricultor, por su parte, está comprando 3 kilogramos de carne, vendiendo 1 kilogramo de papa. ¿Qué significa eso? Que para el agricultor está comprando 3 kilogramos de carne, que son 60 horas de su trabajo, a costa de solamente 10 horas de trabajo, que es lo que le cuesta ese kilogramo de papa que vende. Por lo tanto, digamos, a los dos les conviene, al fin y al cabo, hacer ese trueque, porque están, en cierta manera, ganando horas de laburo, por así decirlo. Y fíjense que, al fin y al cabo, el consumo va a terminar siendo del agricultor 3 kilogramos de carne y 3 kilogramos de papa,
y para el ganadero 21 kilogramos de carne y 3 kilogramos de papa. Comparando las dos situaciones, tenemos que sin comercio, estos eran los consumos y las producciones al mismo tiempo, y con comercio, las producciones son estas que tenemos acá, pero lo que consumen es esto. La diferencia de estos dos valores es la ganancia del comercio. Antes, el agricultor comía 1 kilogramo de carne, ahora come 3. Antes comía 2 kilogramos de papa, ahora come 3. Y el ganadero, antes comía 20 kilogramos de carne, ahora come 21. Antes comía 2,5 kilogramos de papa, ahora come 3. ¿Cuál es la ganancia del comercio? 2 kilogramos de carne y 1 kilogramo de papa para el agricultor, 1 kilogramo de carne y 0,5 kilogramos de papa para el ganadero. ¿Se va entendiendo hasta acá la lógica? Ambos están mejor ahora que pueden comerciar. Y ahora vamos a ver por qué es que ambos están mejor, pero algo ya dijimos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Solo Evelyn va siguiendo la clase? Sí, profe. Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí. Genial, ok. Sí, profe. Les creo. Acá, una aclaración, ¿no? Lo que quise presentarle es una situación en la cual están consumiendo más de todos los bienes. Fíjense que aumenta el consumo de todos los bienes. Para demostrar que están mejor, digamos. Lo mismo se podría demostrar si dicen, bueno, voy a suponer que el ganadero consume, en vez de 21 kilogramos de carne, 20, o sea, lo mismo consumía antes. Y quiero ver cuánto más va a consumir de papas, nada más. Y lo mismo puedo hacer al revés para el agricultor. Bueno, voy a suponer que el agricultor solamente quiere consumir 2 kilogramos de papa, que era lo mismo que consumía antes, pero quiere aumentar todo lo posible su consumo de carne. Esa misma situación también demostraría que están mejor, nada más que solo aumentarían el consumo de un bien, que sería el que no son, en el que no tienen, pista adelantada, ventaja comparativa. O lo mismo se podría demostrar al revés, digamos, consumiendo lo mismo de carne que antes, pero más de papas. O sea, al fin y al cabo, es medio similar a lo que vimos con eficiencia. Van a ver que aumenta el consumo de uno de los dos bienes, sin que disminuya el del otro. Ya puedo demostrar que estoy en una situación objetivamente mejor. Después uno se puede preguntar si es sano o no comer 20 kilogramos de carne por semana, pero bueno, eso ya, digamos, queda fuera de la lógica económica en la que estamos viendo que más es mejor, al fin y al cabo. Pero ¿se entiende esto? Si yo ya puedo demostrar que consumen por lo menos de alguno de los dos bienes más que en la situación previa, puedo afirmar que van a estar mejor. ¿En qué punto van a consumir o al fin y al cabo cuánto más de cada bien van a consumir? Bueno, eso ya es una decisión de los individuos, entran las preferencias, no nos metemos ahí. Nos interesa solamente demostrar que por lo menos de uno de los dos bienes consumen más. Inclusive podríamos demostrar que englobando a los dos productores se está mejor aunque uno de los dos consuma lo mismo si el otro consume un poco más. ¿Me entienden? Porque ya hay como más consumo en general en la economía y ahí ya se puede mostrar, digamos, que estarías mejor o con mayor bienestar. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué se explica esto? Por lo que conocemos como el principio de ventaja comparativa, que tiene que ver con el costo de oportunidad. Viejo amigo que vimos la clase pasada y esta. La ventaja comparativa tiene que ver con quién tiene el menor costo de oportunidad en la producción de qué bien. Fíjense, acá tenemos los costos de oportunidad de la producción de los dos bienes para los dos individuos. Para el agricultor, el costo de oportunidad de producir carne, producir 1 kilogramo de carne, son 2 kilogramos de papa. Acá, digamos, recuerden, 1 kilogramo de carne al agricultor le sale 20 horas de trabajo. Mientras que 1 kilogramo de papa le sale solamente 10 horas de trabajo. Por ende, en el tiempo que produce 1 kilogramo de carne, puede producir 2 kilogramos de papa.
La inversa sería que en el tiempo que produce 1 kilogramo de papa, produce medio kilogramo de carne. Esos son los costos de oportunidad del agricultor. Y los del ganadero, fíjense, el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de carne en 1 hora es producir 1/8 de kilogramo de papa, o sea, 120 gramos de papa. Ese es el costo de oportunidad de producir carne para el ganadero. Y el costo de oportunidad de producir papas para el ganadero, fíjense que es altísimo, porque en vez de producir 1 kilogramo de carne, mejor dicho, en vez de producir 1 kilogramo de papa, puede producir 8 kilogramos de carne. O sea que pareciera ser alto. Si vemos para los dos individuos, siempre nos vamos a encontrar con que uno va a tener menor costo de oportunidad en la producción de un bien y el otro va a tener menor costo de oportunidad en la producción del otro bien. Esto se cumple siempre, digamos. Por eso es que, o siempre que hay comercio, o que puede haber comercio, se cumple esto. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que cada uno de los individuos se especializa en el bien en el cual tiene menor costo de oportunidad para su producción, o en el bien en el que tiene lo que se llama ventaja comparativa. O sea que comparativamente con el otro, tiene menor costo de oportunidad en la producción de ese bien. Fíjense que en este caso, el costo de oportunidad de producir papas para el agricultor es mucho menor que para el ganadero. Entonces el agricultor, si se puede comerciar, le va a convenir producir papas o más papas y intercambiar el otro bien con el ganadero. Lo mismo para el ganadero, el costo de oportunidad de producir de producir carne es bastante bajo comparado con el agricultor, por ende él va a producir carne o más carne y va a intercambiar carne por papas con el agricultor. Exactamente, cada quien produce lo que más le conviene y el resto lo intercambia. Mientras haya una ventaja comparativa, normalmente hay una justificación para que haya comercio entre dos economías. Esto es el modelo, digamos, y acá se termina. La justificación del modelo, al fin y al cabo, es eso, que hay una diferencia en los costos de oportunidad y conviene que cada quien produzca el bien en el que tiene ventaja comparativa. De vuelta, esto es modelo. Aplicado a la realidad es muchísimo más complejo. En el caso de Argentina, digamos, si les interesa esto, tenemos ventaja comparativa en la producción agrícola, o sea que podríamos decir, bueno, tenemos que meterle a pleno al campo. Bueno, el tema del campo es que no da mucho laburo, entonces se complica, digamos, especializar toda la economía en la producción agrícola, porque, digamos, queda mucha gente desempleada con eso. A veces ocurren, digamos, convergencias bastante lindas para las economías, como le pasa a Corea del Sur, que encontró una industria en la cual podía competir internacionalmente y aparte generar mucho trabajo. Eso antes pasaba un poco con la industria. En nuestro caso no pasa, tenemos una industria que no es competitiva a nivel internacional, pero da laburo, y tenemos un campo que sí es competitivo a nivel internacional, bastante, pero no da laburo. Entonces, el juego normalmente con las economías como la nuestra o las que están en desarrollo es eso, digamos, cómo nivelar industrias que den laburo o sectores que den laburo con sectores que sean competitivos. No es ni una ni la otra. Y ahí liquidamos con esto que es comercio. ¿Alguna duda? Nos quedan los otros dos prácticos que los vamos a ver medio rapidongo. La industria lo que tiene también es que, gran pregunta, Fausto, sí, normalmente genera mayor desarrollo económico porque tiene lo que se llama encadenamientos productivos. O sea, el campo es más compra de paquete tecnológico y se aplica, y después, digamos, los insumos que utilizás no son tantos o no son tan complejos como tiene la industria. La industria lo que tiene, ahí me dice Eduardo, cadena de valor, tiene mayores cadenas de valor. Por ejemplo, si vos tenés una industria como ocurre en Argentina, aunque un poco se perdió, había industria automovilística que tenía, digamos, por detrás todo un encadenamiento de industrias que generaban las autopartes. Y detrás de la industria de autopartes tenés industria del acero, etc. Todos esos encadenamientos, digamos, son los que te genera tener muchas veces una industria.
Lo que termina pasando entre países, esto ya es un poco de tema, pero se terminan como comerciando. Se hace una parte en Argentina, se compra la computadora a Estados Unidos o Europa, se compra, qué sé yo, los radiadores a Brasil, acá se fabrica, no sé, la transmisión, se compran las cubiertas a Chile, por decir un ejemplo, ¿no? Como que se compra de varios lados, se ensambla el auto en Argentina y se vende en Argentina o en Brasil, o lo mismo, nosotros le vendemos autoparte a Brasil, ellos ensamblan los autos y nos venden a nosotros el producto. El campo también tiene sus encadenamientos, pero son más cortos, digamos. Y normalmente si lo que vendes es el pellet de soja, tampoco tiene mucho valor agregado metido adentro porque le falta, digamos, como esa mano de obra metida adentro. Si vendés aceite de soja, por ejemplo, o aquello plástico derivado de la soja, ya es otro encadenamiento productivo que le metés y otro valor agregado que le estás poniendo al producto. No siempre, hay que ser realista, ¿no? No siempre es lo que te conviene, porque no siempre es lo que el resto del mundo te compra. Capaz que les conviene más comprarte el pellet de soja y hacer el resto de ellos a comprarte el producto terminado. Al fin y al cabo, sí, la tendencia natural es que cada uno produzca lo que le sale mejor. O lo que tiene, de vuelta, ventaja comparativa, digamos. Estados Unidos y Europa tienen tradiciones industriales que hacen que tengan más productividad industrial, por ende producen más bienes industriales. Tienen mucha mayor acumulación de capital que Argentina, ¿no? Bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿Se entiende cómo se calcula? Más que nada, se entiende cómo se ve quién tiene ventaja comparativa, en qué bien, quién tiene ventaja absoluta, y más o menos cómo se determina el comercio entre las dos personas. Lo que es el flujo de comercio, digamos, cuánto venden de cada bien, ahí ya es un poco más relativo, digamos, por esto de que les decía. Ustedes pueden, para demostrar que están mejor, cualquiera de los dos individuos pueden decir, bueno, consume lo mismo de este bien, pero más de este otro, si comercia. O consume lo mismo de este otro bien, pero más de este. Por ende, digamos, lo que se llama el flujo de comercio, que sería las cantidades comerciadas, intercambiadas, queda a determinarse, y creo que hay algún ejercicio que tienen que hacer de esto. Al fin y al cabo, digamos, ya tienen las herramientas para demostrar que están mejor en una situación de comercio, y no hay una respuesta unívoca, digamos. No es que, no, están mejor porque sí o sí comen más de 1 kilo más de papa y 2 kilos más de carne. No, bueno, pueden comer 3 más de carne y 0 más de papa, o 2 más de papa, 0 más de carne. Digamos, hay varias maneras de demostrar que están mejor. Al fin y al cabo tienen que estar mejor que la situación de autarquía, se llama, cuando no comercian. Y pasamos a sistemas económicos. Acá sí que lo voy a pasar rápido porque esto lo vieron en detalle con Eduardo. Lo que me interesa más que nada en esta parte práctica es responder a estas 3 preguntas, que es qué se produce, cómo se produce y para quién se produce dentro de un sistema económico. Si no, ya vieron qué es sistema económico, pero lo recuerdo, es básicamente una organización de ideas, reglas, procedimientos, instituciones. O sea, cómo se organiza la sociedad en general para responder a estas preguntas, ¿no? ¿A qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir? Comprende un montón de cosas, digamos. Un sistema económico es, por ejemplo, el capitalismo de mercado. Un sistema económico es el comunismo de la vieja usanza. Un sistema económico es el trueque. Me parece que inclusive las economías... bueno, las economías feudales también tenían un sistema más particular, algunas cuestiones de mercado, otras más autoritarias, pero bueno, digamos, cada organización del cómo se produce, del para quién, del qué, va a determinar un nuevo sistema económico. Ah, tengo que cambiar acá. Ahí va. Esto les decía. La definición y qué preguntas, digamos, responde el sistema económico. Básicamente, digamos, hay
varias caracterizaciones de sistemas económicos. Si van atrás en el tiempo, tenemos, qué sé yo, economías, como les decía, de cazadores-recolectores, tenemos economías de el periodo feudal, tenemos economías esclavistas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más me interesa que vean es que hoy en día hay 3 tipos de economías que se las puede entender como un continuo, en el cual tenemos en una punta, un continuo sería como una recta, ¿no? En la cual tenemos en una punta la economía de mercado y en la otra punta la economía centralizada. Y en el medio lo que son las economías mixtas. ¿Qué es lo que va cambiando a medida que nos desplazamos de una economía puramente de mercado a una economía centralizada? Es el nivel de intervención que el Estado tiene en la economía y el nivel de regulación que el Estado hace de esta economía, de los mercados, etc. Una economía completamente centralizada la podríamos entender como un comunismo en el cual el Estado define qué, cómo y para quién se produce, y una economía de mercado, puramente de mercado, sería una economía en la cual el Estado no se mete para nada en la economía y el qué, cómo y para quién se produce lo define las fuerzas de mercado, ¿no? Mixta sería China. No confundan organización política con la organización económica. China sería más bien economía de mercado, tiene algunas cosas de regulación de los mercados. Sí, sería una economía mixta, obviamente como el 98-99% de las economías actuales. Hay muy pocos ejemplos hoy en día de economías o centralizadas o puramente de mercado. Por lo tanto, la gran mayoría de las economías queda en el amplio espectro de economías mixtas. Ahora vamos un poquito a eso. Bueno, acá les dejo las características de las economías de mercado, algunas de ellas, no están todas, quizás las que me parecieron más relevantes, y cómo responde a las preguntas del qué, cómo y para quién. Ventajas y desventajas de las economías de mercado. De vuelta, no quiero andar en esto porque seguramente ya lo vieron algo con Eduardo, y si no tienen las filminas para verlo de ahí, o la clase ya filmada. Las economías centradas, comunismo o socialismo, que responden el qué, cómo y para quién, básicamente diciendo, bueno, el Estado es el que lo define. Ventajas y desventajas de este sistema económico. Y después, me gustaría que entiendan que las economías mixtas, al fin y al cabo, son, creo que en su totalidad o en su gran mayoría, economías de mercado que implementan herramientas o características de las economías centralizadas para solucionar ciertos problemas que surgen naturalmente de las economías de mercado, naturalmente y no también, en las economías de mercado, y que buscan solucionar eso porque por A o por B, digamos, no son situaciones deseables para la economía. Ejemplos que pueden encontrar en la vida real de los distintos tipos de economía. Bueno, ejemplo de una economía de mercado, puramente de mercado. Hong Kong es el ejemplo que tira Eduardo, seguramente ya se los tiró, donde hay poca o nula regulación estatal, digamos, en el cómo se manejan los mercados. Creo que Singapur también es otro ejemplo. Singapur es, digamos, para que no se confundan, Singapur es una economía en la cual no se regulan los mercados, pero sí tiene una fuerte regulación social. De hecho, bueno, hace un tiempo, bastante, no sé hace cuánto tiempo atrás, pero salió una nota de que un turista brasilero lo encontraron con, no sé, creo que 2 gramos de cocaína y le mandaron pena capital, digamos. O sea, las regulaciones o las leyes y las regulaciones de la sociedad son bastante heavy. Creo que no se puede ni escupir en público o bailar en público sin permiso porque te clavan una multa. Eso, búsquenlo, digamos, agárrenlo con pinzas, en algún momento lo leí. Pero bueno, digamos, es una economía en la cual los mercados o la organización económica es muy libre, digamos, pero no tanto la social. Sigue siendo una economía casi puramente de mercado, digamos, por lo que estamos viendo es la organización económica, más que nada. Argentina siempre fue una economía mixta. Podemos argumentar que durante el peronismo con el IAPI se centralizaba un poquito más o estaba más era más tirando una economía centralizada porque se regulaba más no sé si se regulaba la producción de soja, pero se regulaba la exportación, digamos, del bien.
No me gustaría tanto ese ejemplo como decirles directamente que una economía centralizada sería, por ejemplo, Corea del Norte, donde vos laburás para el Estado te provee y vos no tendrías un sueldo, digamos, sino que más bien tendrías una ganancia que sería determinada por el Estado. El Estado define qué se produce, el Estado define quién labura en qué lugar, digamos, como que esas cosas las termina definiendo una autoridad central. El viejo comunismo de la Unión Soviética también sería otro ejemplo. Cuba también sería un ejemplo. Ahora con algunas cosas, digamos, con las últimas reformas, con algunas cosas de economía de mercado metidas, así que estaría como entrando en la categoría más de economía mixta, pero se acerca bastante más a una economía centralizada. Capitalismo, sí, son economías más de mercado, digamos. Capitalismo puede ser un capitalismo con regulación de los mercados, que te puede acercar a una economía más centralizada, o puede ser un capitalismo sin tanta regulación de los mercados que te acerca a una economía más de mercado. Capitalismo es como una manera también de organizar, pero que comprende cualquier economía en la cual hay mercados, digamos. Entre medio de esos dos tipos ideales de economía, ideales no me refiero a que sean deseables, ¿no? Sino que simplemente son tipos como de análisis que no se suelen encontrar mucho en la realidad. En el medio de eso tenemos casi todas las economías del mundo, digamos, que tiran más para un lado o para el otro, pero que normalmente, digamos, tienen características de ambas. O sea, la gran mayoría de la economía del mundo son economías de mercado con regulación estatal de esos mercados. Ahora vamos a ver en las siguientes filminas por qué es que el Estado se mete a regular la economía, básicamente. Pero de esta parte a mí me interesa que sepan identificar, digamos, estos aspectos de ciertas economías, digamos, los aspectos que hacen que una economía se acerque más a una economía centralizada o más a una economía de mercado. Porque al fin y al cabo podemos decir que la gran mayoría de las economías son mixtas, pero bueno, hay algunos aspectos que lo acercan a economía de mercado, economía centralizada. Me gustaría que sepan identificar esos aspectos y qué características, digamos, tienen que cumplir para acercarse más a una u otra punta de este continuo. De vuelta, estas partes son más interesantes si lo estudian de lo que vieron con Eduardo, que es mucho más detallado. Acá estamos haciendo como un breve repaso y que me interesa desde el punto de vista de la práctica que sepan de esto. Está bueno también saber los pros y contras de cada economía. Las economías mixtas, no puse los pros y contras porque al fin y al cabo es como que busca subsanar los contras de una economía de mercado con ciertos pros de la economía centralizada. Y de eso se surge una nueva serie de pros y contras, depende de qué se utilice de cada sistema. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ya con el práctico que viene, como es como más apuntado, entonces me gustaría que ahí podamos empezar ya a resolver, pero con este es más una explicación por arriba, por de vuelta. Lo que tienen que hacer es más que nada estudiar la parte teórica y utilizarla para, digamos, responder las preguntas de los TPs. Después les voy a subir las resoluciones de vuelta. Si puedo, las subo mañana, viernes, seguramente a la noche, si no el sábado. Y nos vamos a intervención del Estado en la economía, que sería, bueno, existen economías mixtas en las cuales el Estado interviene en la economía para subsanar distintos problemas. Bueno, ¿cuáles son esos problemas que hay que el Estado tiene que intervenir para solucionar? Sí, María, decime. Las resoluciones de la semana pasada ya están subidas, sí. Si es que te referías a eso. Están subidas los TP, resoluciones, las clases, está todo. Las clases están todas en el canal de YouTube. Cualquier cosa que no sepan qué tema va con qué clase, mándenme tipo, che, profe, la clase que viene, ¿qué tema vemos? ¿Qué video sería?
PowerPoint de nociones básicas, creo que no subí, pero porque está medio feo el PowerPoint. Eso mírenlo de la clase, la verdad. O sea, mírenlo del video. ¿Esto tiene que ver algo con la mano invisible del Estado o nada que ver? Se podría entender como situaciones en las cuales la mano invisible no terminaría, digamos, funcionando de manera correcta, qué sé yo, por así decirlo. Me cuesta encontrar tanto la relación, pero sería así, digamos, como que la lógica de autorregulación de los mercados en ciertos casos falla y por eso es que interviene el Estado para subsanar en esos casos, digamos, los problemas que puedan surgir. Los precios cuidados son una intervención del Estado bastante clara. Ahora vamos a ver dónde, en qué parte de estos problemas se podría encuadrar el tema de precios cuidados. Es más que nada una política para frenar la inflación, pero ahora vemos, lo encontramos dentro de lo que es competencia imperfecta o poder de monopolio, o así se lo encuadra, digamos, en líneas generales. Pero ahora lo vemos un poquito más en detalle. Bueno, posibles fallas de mercado o posibles razones por las cuales el Estado interviene en la economía son bienes públicos, digamos, bienes que por sus características, eso que lo estaban viendo con Eduardo, por sus características, la solución de libre mercado, de libre competencia, mejor dicho, no termina siendo la socialmente deseable. O sea, la sociedad estaría mejor si el Estado interviene y define, bajo ciertos criterios, cómo proveer esos bienes. Porque la provisión de libre comercio no termina siendo, de vuelta, la socialmente óptima, la que la sociedad desearía. Externalidades son situaciones, como de vuelta vieron con Eduardo, en las cuales en el accionar de un privado se afecta a otro y no está contemplado, digamos, por ningún contrato, se lo afecta como de manera indirecta. Competencia imperfecta es cuando hay lo que se llama poder de mercado, o sea, hay algún poder para fijar precios distinto de los que habría en competencia perfecta. E información asimétrica es otro caso, un poquito más, como decirlo, avanzado. Si llego, explico algo de esto, pero no lo vamos a ver en clase y no vamos a ver ejemplos de esto porque lo van a ver después en finanzas, es como requiere otros conocimientos y es un poquito más complejo de explicar. Ahí Fausto dice lo que la oferta y la demanda no podrían solucionar. Claro, sería cuando hay las fuerzas de oferta y demanda llegan a soluciones socialmente no óptimas, básicamente. Arrancamos con bienes públicos. Y bienes públicos, digamos, ahí lo vieron con Eduardo, había bienes públicos puros, bienes privados puros, y entre medio de esos dos, depende con qué características cumplían o no, había bienes club o bienes libres, ¿era? No me acuerdo, no, libres no. Bienes de conjunto, no sé, una cosa así leí, no me acuerdo. Tendría que copiarme el cuadrito de Eduardo y ponerlo acá. Pero básicamente tiene que ver con qué características cumplen o no. Bienes club por un lado, sí. Ahí me escribe Eduardo como por la cucaracha. Depende, digamos, de qué características cumplen o no. Si cumplen con todas las características de un bien público, obviamente son bien público puro. Si cumple con todas las características de bien privado o no cumple con ninguna de las características de bien público, van a ser bienes privados puros. ¿Cuál es la gracia de esto? Que sepan identificar, digamos, las características de un bien público puro y que sepan que los bienes privados puros no cumplen con ninguna de esas. Ejemplos típicos de esto, las características me imagino las acaban de ver, pero son no rivalidad y no exclusión, digamos. No exclusión sería no me pueden excluir del consumo del bien y se consume, digamos, se puede consumir por varios individuos a la vez sin que disminuya, perdón, no se puede quitar a otro individuo su consumo, eso sería no exclusión, o es muy costoso hacerlo. No rivalidad tiene que ver con que se puede consumir entre varias personas sin rivalidad en el consumo de ese bien, que quiere decir que yo lo consuma no te afecta a vos. Ejemplo de esto, siempre que lo llevemos al extremo, se puede romper alguna de las características. Por ejemplo, vamos a hablar de una plaza o de, qué sé yo, un parque. Yo puedo consumir bien público parque, y si viene otra persona y lo consume, la realidad es que no me afecta,
entonces habría no rivalidad en el consumo. Bueno, esto pasa hasta cierto punto, o sea, si hay un recital en el parque y hay 10 millones de personas en una plaza de 100%, bueno, ahí sí me va a afectar que esas personas estén consumiendo el bien público parque. Hasta cierto punto hay no rivalidad, a partir de cierto punto puede haberla, si lo llevamos al extremo, muchas veces lo hay. Por eso, digamos, estas clasificaciones de intermedias de bienes que medio que responden a esto. ¿Me pueden excluir de una plaza? No sería fácil, digamos, tienen que vallar toda la plaza, poner un molinete, toda la bola. No sería algo fácil, es algo bastante costoso, se considera que hay no exclusión. De vuelta, si vamos al extremo, se puede vallar una plaza, ejemplo de esto, en Capital se hizo, no se excluye el consumo porque no es que te ponen un molinete en la plaza, pero sí hay medios, digamos, para excluir a la gente del consumo de eso. Bajo cierta característica se puede considerar como un bien público a una plaza. No sería un bien público puro porque no, digamos, en el extremo no termina de cumplir, pero se lo puede considerar como un bien público. Bienes públicos puros, hay pocos ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? La defensa nacional, o sea, defensa de la frontera del país, o el sistema jurídico, son dos ejemplos. Uno puede decir, bueno, pero si hay infinitos individuos, el sistema jurídico puede llegar a tener problemas. Bueno, sí, probablemente. Y si la gente se te rebalsa de la frontera, también puede haber problemas para defender las fronteras, pero bueno, en líneas generales, dentro de los límites razonables, son bienes públicos puros. En contraposición con esto, bienes privados puros, un helado, un celular, que lo consuma yo, implica que no lo puede consumir la persona que tengo al lado, porque el helado no se comparte. ¿Y me pueden excluir de su consumo? Sí, me pueden no vender el helado o el celular, así que, digamos, ahí me están excluyendo muy fácil del consumo. Y medio que asociado a esto no tiene consumo conjunto porque brinda utilidad solamente al individuo que lo está consumiendo en ese momento. De vuelta, de esto la gracia es que sepan las características y después identificar ciertos bienes, qué tipo de bien son, si son privados puros, públicos puros, o las clasificaciones intermedias. O qué características, mejor dicho, cumplen o no cumplen de los bienes públicos o los bienes privados. ¿Cuál es el problema con esto y por qué es una falla de mercado? Ahí lo explicaba muy bien Eduardo, que básicamente con los bienes públicos lo que pasa es el fenómeno del free riding, o sea, del colado. Ahí lo que sucede es, bueno, supónganse que yo pudiera elegir no pagar el ABL en La Plata, que es alumbrado, barrido y limpieza, o me parece que alguna me parece que es lo mismo, barrido y limpieza puede ser que vaya lo mismo, pero básicamente es lo que se cobra, digamos, por los servicios de barrido y limpieza. Supónganse que sea solo alumbrado. Yo puedo decir, bueno, si yo no pago el alumbrado de las calles, digamos, el que tengo al lado lo va a pagar y yo lo voy a seguir disfrutando, digamos, no pueden decir, no disfrute de que la calle esté alumbrada. ¿Es una decisión racional? Sí, tiene sentido, yo puedo elegir no pagarlo y, digamos, si otro lo paga, yo lo puedo seguir disfrutando sin pagarlo. Por lo tanto, lo que termina sucediendo, o lo que en estos casos, lo que podría terminar sucediendo es que todas las personas tomen esta misma decisión y se termine proveyendo una cantidad baja o nula, digamos, de bien público. ¿Por qué? Porque todo el mundo decide no pagar o pagar poco para ahorrarse y sabiendo que lo va a disfrutar igual si otro lo paga. Bueno, llevado al caso de que se provee de manera privada, puede suceder de vuelta que se provee una cantidad muy baja y que sea socialmente óptimo alumbrar más las calles, digamos, proveer más bien público del que se provee de manera privada, ¿no? Por este fenómeno que les digo que es el free riding. Siguiente falla de mercado son las externalidades. Y acá no me voy a tener mucho, hay de dos tipos, positivas y negativas. Me interesa que lo asociemos a un ejemplo práctico, puntual, y que lo analicemos desde ese punto de vista. Supónganse que yo les planteo la siguiente situación, creo que hasta está en los prácticos. Papelera Botnia, hace mucho tiempo hubo conflicto con eso, creo que sigue funcionando y sigue habiendo quilombo, pero no nos enteramos tanto porque no es noticia. Papelera Botnia en Uruguay produce papel, contamina el río. Supónganse que río abajo hay pesqueras que, como Botnia contamina el río, ven que su producción pesquera disminuye, ¿no? Ahí tenemos una externalidad negativa. ¿Por qué?
Porque no hay un contrato entre Botnia y las pesqueras que diga, sí, yo puedo producir, contamino el río y vos te la fumás, básicamente. Sino que están utilizando, digamos, algo que es común, que es el río. Uno lo está utilizando para su producción, otros, las pesqueras también, pero la producción de la papelera está afectando de manera negativa a las pesqueras. Ahí tenemos una externalidad negativa, o sea, está disminuyendo la rentabilidad de las pesqueras porque Botnia está produciendo. ¿Qué sería, digamos, lo socialmente óptimo en este caso? ¿Qué podría hacer el Estado? Bueno, intervenir para, hay varias maneras en las cuales puede intervenir, pero intervendría para que la empresa que está afectando a la otra o el individuo que afecta al otro considere, digamos, esa afectación dentro de su producción y en base a eso ajuste su producción de manera acorde. Por ejemplo, Botnia podría decir, bueno, yo sigo produciendo lo mismo, pero les pago un subsidio porque les estoy haciendo perder pesca, por decir algo, ¿no? Hay muchas maneras de solucionar estos problemas. El caso, digamos, de la externalidad positiva, vamos a hacer un ejemplo muy agarrado de los pelos, pero para que se entienda, digamos, con el mismo ejemplo. Supónganse que ahora Botnia contamina el río, pero que en vez de matar a los peces, los hace crecer mucho, siguen siendo comestibles toda la bola, pero los hace crecer, entonces aumenta al fin y al cabo la producción de las pesqueras. ¿Por qué? Porque pescan peces, todos contaminados por la papelera, pero que son más grandes y no son tóxicos, supongamos. Por lo tanto, esa producción de la papelera está afectando positivamente a las pesqueras. Estamos dando vuelta del ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una externalidad positiva en la cual quizás sería conveniente que intervenga el Estado y le diga a Botnia, che, producí más todavía porque estás afectando positivamente a estas pesqueras. O sea que las pesqueras inclusive te podrían pagar a vos un subsidio para que produzcas más porque ellas se están viendo beneficiadas. El último ejemplo es algo fuera de la realidad, ¿no? Pero bueno, la idea era que se entendiera como el contraejemplo de lo que acabamos de dar. Lo más normal que haya externalidades positivas es con temas así de conocimiento y eso, qué sé yo, se pone una biblioteca o se pone no sé, un estadio y los locales que están cerca aumentan su producción o aumentan sus ventas porque hay algo que atrae más gente, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos de externalidades positivas. La idea es buscar estas relaciones, digamos, que por el accionar de una empresa o un privado se benefician otros y eso no está contemplado, digamos, por un contrato directo. Viceversa, lo mismo, ¿no? Externalidad positiva sería por el accionar de un privado, empresa o individuo, se afecta a otros y esto, de vuelta, no está mediado por un contrato de esa afectación, es como indirecta, digamos. Ahí tiene el ejemplo de la externalidad, esto está en la filmina subida, así que lo pueden ver de ahí. Nos queda lo último que es competencia imperfecta o monopolios. No siempre tiene que haber un monopolio para que haya poder de mercado, que es realmente donde está la falla de mercado. El poder de mercado básicamente es la posibilidad de fijar un precio por encima del de competencia perfecta. Por ejemplo, digamos, vayan a cualquier aeropuerto, cualquier estación de colectivo, hasta ahí en el aeropuerto es más severo, y fíjense los precios de los kioscos ahí. ¿Qué pasa? Bueno, un kiosco dentro de un aeropuerto sabe que vos no te podés ir fuera del aeropuerto a comprar, porque probablemente estés esperando un vuelo que llega relativamente rápido, y suelen ser lugares que están alejados, entonces no hay kioscos en la cercanía. Por lo tanto, pueden cobrar precios más altos porque saben que no tienen otra alternativa. O sea, tienen poder de mercado y pueden vender menos cantidades a un mayor precio, de vuelta, haciendo uso de ese poder de mercado. Esto se puede dar, digamos, en estos casos que se da de manera, se puede dar de manera natural o no, digamos, uno puede decir, bueno, pero podría haber 50 kioscos dentro de un aeropuerto. Bueno, no, normalmente se da una franquicia, digamos, el poder de mercado ahí se brinda de manera no natural, pero hay ciertos casos en los cuales es algo natural, por ejemplo, en el suministro de gas o de electricidad, en los cuales, digamos, es natural que haya una sola empresa porque el costo de proveer electricidad es nada, tirar cables, tendido eléctrico, poner plantas y hacer una tremenda inversión para proveer a toda una ciudad. Y después es muy barato conectar a una persona más, pero meterse a competir siendo otra empresa eléctrica
no tiene sentido, digamos. No hay manera de duplicar todos los tendidos eléctricos para competir vos como otra empresa. Por ende, esos son lo que llaman monopolios naturales y es como, digamos, la solución natural de mercado que haya una sola empresa. Ahí lo que hace el Estado es meterse y decir, bueno, como sos la única empresa que va a proveer esto, yo te regulo las tarifas. Así también hay otros casos, las patentes son también casos donde hay poder de mercado, etc. Me quedé medio atrás con las filminas. Y ahí ya liquidamos, aparte son las 13, pero bueno, ¿hay preguntas respecto a esto? Yo igualmente seguro subo esta clase porque considero que salió un poco mejor. La pueden ver de acá, si no me consultan, nada, intenten resolver estos prácticos. De vuelta, estudien más que nada lo que vieron con Eduardo acá y los que él le haya dado para leer, pero si les sirve de algo volver a ver las clases, yo probablemente hoy las subo. Manu, Sí. ¿tenés idea cómo puedo contactar a Eduardo? Sí, no sé si está en este momento acá. Eduardo, ¿estás escuchando esto? Darnos señales de vida. Si no, mandale un mail. No, porque no sé si sabías que hoy a la tarde era el test y yo los cuestionarios en el AU24 los tengo todos restringidos. Ok, Y escríbeme por me pone WhatsApp. no disponible hasta que se pertenezca al grupo contrasemestre. Bueno, ahí te explico cómo hacer eso. Eh, Dame un mira, segundito. Antes de que termine el Zoom, te explico. listo, Gente, muchas ¿alguna gracias. otra duda? No te vayas, Jero, ahora cuando termine la clase y ahí te muestro por video, ya que estamos. No, listo, listo. Si no hay dudas, nada, están liberados, liberadas. Sigan con su día. Y nada, que tengan un buen fin de. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Éxitos. No, profe. Chao, que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Jero, ahí No, te profe. muestro. Nos vemos. Sí, estoy, Manu. Déjame que te comparto la pantalla. Cuando entras a al AU24 directamente de la cátedra C, te tiene que aparecer acá, justo arriba de donde seleccionás las comisiones. Te aparece acá, selección de comisión, esto en azul. ¿Lo ves? Sí, sí. Entrás acá, tenés todas las comisiones que son del primer cuatrimestre y tenés contrasemestre 1 y contrasemestre 2. Tenés que seleccionar en la que vos estés, digamos, en el AU24. Vos cursás Listo, a ver. ahora a la mañana, sería entonces comisión 2, contrasemestre 2, que es la que cursa a la mañana, ¿no? Ahí estaría. A ver. Ahí la tengo seleccionada. Puse próxima actividad. Y ahora vuelvo a ver si ya me deja. Claro. Fíjate, te tiene que haber aparecido un botón igual de guardar mi elección. Ah, es verdad. Eso es clave porque si no, no te la guarda el sistema. Es verdad, no toqué eso. Yo tengo una pregunta. Dale, dame un segundito. Va, decime mientras. Sí. De la asistencia que me anoté al contrasemestre 1 Sí. y tenía que anotarme en el 2. No pasa nada, cambiate desde el lado 24 y si ya diste las asistencias en el 1 o no las diste, bueno, Eduardo está escuchando, así que calculo que te lo toma en cuenta. Me pone solamente eliminar elección. No encuentro el botón de Eliminar tu guardar elección, elección. eliminar tu Ah, elección, claro. volví a seleccionar y ahí guardá tu elección. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo puedo hacerlo, sí. Sí, a ver. Eh, No me deja a mí. y ya para confirmar. Ahí está, ahí me la eliminó. Principios básicos. Sí, ahí está. Ahí está. Listo. Mil Bueno, gracias, Manu. suerte, Jero. Perdón por molestarte. No pasa nada. Muchas gracias. Nos vemos. Cristian, ¿vos tenés alguna duda? Bueno, capaz que Cristian no está. Edu, ¿tenés un momentito para que hablemos? Ya que estamos en el Zoom. No sé si se va a usar ahora, pero...
Ah, bueno, a ver. Cierro esto, entonces. Bueno, cierro esto y de última te llamo por fuera, no pasa nada.